Hola, hola, ¿qué les parece si hablamos un poco de aorta? La aorta es el tronco de origen de todas las arterias del cuerpo. De aquí van a nacer todas las arterias que hemos hablado y que vamos a hablar durante el curso. Y en ella hay que describir dos cosas, sus porciones y sus ramas. Con respecto a las porciones, acá tenemos una vista lateral izquierda, vemos al diafragma, debajo del diafragma la cavidad abdominal, superior al diafragma la cavidad torácica, esa cavidad torácica que tiene hacia adelante el esternón, como límite, hacia adelante el esternón, hacia lateral las costillas, hacia posterior la columna vertebral. Vemos acá viniendo desde el cuello al esófago, que se continúa hacia abajo en el tórax, por detrás de la tráquea, después detrás del corazón y atraviesa el diafragma para llegar al abdomen. Aquí vemos la tráquea delante del esófago, que viene desde el cuello, llega al tórax y se divide en dos bronquios principales. Aquí vemos el bronquio izquierdo. Luego, en el mediastino antero-inferior del tórax, observamos al corazón. De acá salen y llegan varias arterias, como ya hemos hablado, varias venas. Entonces, vemos aquí la arteria pulmonar o tronco pulmonar y observamos bien en la arteria pulmonar izquierda. Después vemos aquí las venas pulmonares izquierdas llegando al corazón. Entonces, aquí tenemos arteria pulmonar izquierda, venas pulmonares izquierdas y bronquio principal izquierdo. Entonces, este sería el pedículo pulmonar izquierdo. Ahora bien, hablemos de la protagonista de esta historia. Aquí vemos la aorta que nace del ventrículo izquierdo, se dirige hacia arriba, después hacia atrás y hacia la izquierda, desciende, atraviesa el diafragma y termina llegando al abdomen. Entonces, sus porciones van a ser dos y cada una de estas porciones se subdivide a su vez en dos porciones más. Explico. Tenemos el callado aórtico, el cual está conformado por la aorta ascendente, que va a dar ramas para la irrigación del corazón, y el arco aórtico, que va a dar ramas para la irrigación del cuello, de la cabeza y del miembro superior, o de los miembros superiores. Y luego tenemos la aorta descendente, que es todo este trayecto que hace hacia abajo, que está dividido por el diafragma en una porción superior y en una porción inferior. Entonces, esa porción de la aorta va a llevar el nombre de la cavidad en donde se encuentre la aorta. Entonces tenemos la aorta torácica y después la aorta abdominal. La aorta torácica se encarga de irrigar las estructuras del tórax y la aorta abdominal irriga las estructuras del abdomen, a la pelvis y al miembro inferior o a los miembros inferiores. Bien, normalmente cuando se refieren a alguna porción de la aorta les van a decir aorta ascendente, arco aórtico, aorta descendente torácica y aorta abdominal. Bien, no es normal que le digan aorta descendente y ya, y bueno, pueden escuchar callado aórtico, pero acuérdense que cuando le digan callado aórtico, se están refiriendo al arco aórtico y a la aorta ascendente en conjunto. Cuando hablan de aorta descendente torácica, le dicen así, aorta descendente torácica. ¿Por qué? Porque aquí hay dos porciones más que también están en el tórax. Entonces, cuando dices descendente torácica, te estás refiriendo específicamente a este pedazo. En cambio, a la aorta abdominal le dicen normalmente solo aorta abdominal, porque no hay otra porción de la aorta dentro del abdomen, ¿sí? Entonces, esos son los nombres que van a encontrar de sus porciones. Ahora les coloco acá los límites. Fíjense, del ventrículo izquierdo sale la aorta en la porción ascendente, luego aquí se dobla hacia atrás a nivel de la primera articulación externo-costal, se dirige hacia atrás y a más o menos a nivel de T2, T3 y T4, desciende y ahí tendríamos la aorta descendente que termina llegando a L4, donde da sus ramas terminales, ¿sí? Esta aorta descendente va a estar dividida por el hiato aórtico del diafragma en una porción descendente torácica y una porción descendente abdominal o aorta abdominal. Bien. Y aquí vemos entonces la imagen del atlas. Fíjense, aquí tenemos el diafragma. Lo reconocí rapidito por el tejido de los dos órganos, del que tiene abajo y el que tiene arriba. Este es el corazón, sin duda alguna, y este es el hígado, sin duda alguna. Aquí vemos también el estómago, vemos el colon transverso y se ven varias cositas. Aquí vemos entonces la parte anterior del tórax, eh, vemos hacia atrás la columna vertebral. Entonces aquí tenemos el corazón y ahí viene saliendo la aorta. Vemos esto es un corte sagital, por cierto. Esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Entonces vemos la aorta ascendente, después arco aórtico, después aorta descendente torácica y más o menos a este nivel comienza a ser aorta abdominal. Ahora, hablando de sus ramas, tiene muchas ramas, porque obviamente de aquí va a enviar ramas para todo el cuerpo. Entonces vamos a dividirlas
y vamos a clasificarlas bien para poder aprendernoslas. En ramas colaterales y ramas terminales. ¿Qué significa que sea una rama colateral o una rama terminal? Bueno, les explico. Aquí tenemos una arteria, imaginemos una arteria cualquiera, porque esto no pasa solamente en la aorta, pasa en varias arterias. Esta clasificación me refiero. Tenemos una arteria, fíjense, este es su inicio, este es su trayecto y después tenemos su terminación. Las ramas que emergen desde su trayecto son las ramas colaterales y las ramas que emergen de su terminación con las cuales se continúa son las ramas terminales. Ahora bien, estas ramas colaterales o ramas terminales a veces también se dividen en ramas parietales o ramas viscerales. ¿Y qué significa eso? Bueno, imaginemos que este mismo vaso está dentro de alguna cavidad del organismo, ya sea la cavidad torácica o la cavidad abdominal, por ejemplo. Entonces, esas paredes de esa cavidad van a estar formadas por músculos o van a tener músculos y dentro de la cavidad van a haber vísceras. Entonces, las ramas que vayan hacia los músculos de las paredes son las ramas parietales y las ramas que vayan hacia las vísceras son las ramas viscerales. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, esos dos tipos de manera de clasificar las ramas de alguna arteria, vamos entonces a hacer un dibujo esquemático. Aquí tenemos el diafragma visto desde anterior y vamos a dibujar toda la aorta con todas sus ramas desde anterior. Ahí tenemos el corazón y comenzamos con las ramas colaterales. Vamos a decir cada una de las ramas que da en todas sus porciones. Estas son las 4 porciones que le hablé que tenía la aorta. Entonces, de la aorta ascendente van a salir las arterias coronarias que van a llegar a irrigar al corazón. ¿Ok? Son ramas. El corazón sabemos que si bien recibe sangre y bombea sangre, ya sea a los tejidos o a los pulmones, él también necesita irrigarse. Entonces, esa irrigación propia del corazón, ese oxígeno que le llega al corazón es a través de las ramas de la arteria coronaria. Son las únicas ramas que da la aorta en su porción ascendente. Luego tenemos el arco aórtico, que va a tener 3 arterias. Del lado derecho va a salir el tronco brachiocefálico derecho, que va a dar como rama a la carótida primitiva. Perdón, el tronco brachiocefálico y ya. No está bien decirle derecho porque no hay uno del lado izquierdo. ¿Ok? Es tronco brachiocefálico y ya se sobreentiende que estamos hablando del derecho, que está del lado derecho. Entonces, ese tronco brachiocefálico me va a dar la carótida primitiva derecha y la subclavia derecha. La carótida primitiva que se va hacia arriba para irrigar cuello y cabeza, y la subclavia derecha que se va hacia el lateral para irrigar al miembro superior. Luego tenemos también, entonces, en el mismo vaso, pero del lado izquierdo no hay tronco brachiocefálico, sino que las ramas que daba el tronco brachiocefálico salen directamente de la aorta y del lado izquierdo. Entonces vamos a tener la arteria carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda. ¿Ok? Son los 3 vasos que da el arco aórtico. Tronco brachiocefálico, arteria carótida primitiva izquierda y arteria subclavia izquierda. Y del tronco brachiocefálico sale la carótida primitiva derecha y la subclavia derecha. Ahora bien, con respecto a la aorta torácica, la aorta descendente torácica, como dijimos, ella va a ir bajando y en su trayecto, antes de atravesar el diafragma, va a dar varias ramas, que las dividimos en parietales y en viscerales, como ya les había dicho que también se divide. Las parietales van a ser las intercostales posteriores, que van a ir hacia la parte posterior de la pared del tórax, perdón, hacia la parte posterior del tórax, a las paredes del tórax. Tenemos también las viscerales, donde va a haber unas ramas que son las bronquiales, que se van con los bronquios para irrigar a los bronquios y a los pulmones. También da ramas esofágicas hacia el centro, hacia donde está el esófago, para irrigar al esófago. Y también da ramas mediastínicas. ¿Ok? Después tenemos la aorta abdominal, que aquí es después de que atraviesa el hiato aórtico del diafragma. Y esta va a tener también ramas parietales y ramas viscerales. Esas ramas parietales van a ser las frénicas inferiores para irrigar al diafragma y las arterias lumbares, que son 8. 4 del lado derecho y 4 del lado izquierdo. ¿Ok? Después tenemos las viscerales, que son muy importantes todas para la irrigación de todas las vísceras del abdomen, en donde tenemos el tronco celíaco, que tiene 3 ramas, hacia arriba y al centro la gástrica izquierda o coronaria estomáquica, hacia la derecha da la hepática común y hacia la izquierda da la arteria esclerótica. Luego tenemos la mesentérica superior, que nace de la línea media, al igual que el tronco celíaco, y se dirige hacia abajo.
Luego tenemos la mesentérica inferior, que nace un poco hacia la izquierda y se dirige hacia abajo también. Después tenemos las gonadales, que son dos. ¿Ok? Fíjense que el tronco celíaco en la mesentérica superior y la mesentérica inferior son impares, o sea, es una sola de cada uno. En cambio, las frénicas inferiores, las lumbares, las gonadales y las renales y las suprarrenales medias son pares. Bien, entonces tenemos las gonadales, una de cada lado. También tenemos las renales, que van a ir hacia los riñones, que parecen los brazos de la aorta. Y finalmente tenemos las suprarrenales medias, que van a ir hacia las glándulas suprarrenales. ¿Ok? Finalmente tenemos las ramas terminales de la aorta, que las da en su porción abdominal, que es su última porción, que van a ser tres. Las ilíacas primitivas, que son pares, y la sacra media, que es impar. ¿Ok? La ilíaca primitiva, que una derecha y otra izquierda, que después van a dar la ilíaca interna y externa cada uno. Y además la sacra media, que va por el medio hacia la región del sacro, hacia la parte posterior. ¿Sí? Entonces ahora veamos algunas imágenes. Y esta es la misma imagen que habíamos dicho. Fíjense, aorta ascendente, arco aórtico, aorta descendente y aorta descendente torácica y aorta descendente abdominal. Aquí vemos en la irrigación del corazón. Fíjense, la aorta ascendente nace en la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Ya después en corazón vimos la irrigación de cada uno de las ramas de cada una de estas arterias. Luego en el arco aórtico tenemos el tronco brachiocefálico, que me da la carótida primitiva derecha y la subclavia derecha. Y además del lado izquierdo, en ese mismo arco aórtico, va saliendo las mismas ramas, pero directamente desde la aorta. Carótida primitiva izquierda y subclavia izquierda. Entonces a veces hacen la pregunta fastidiosa, pregunta estúpida de ¿cuál de las dos carótidas es más larga o tiene mayor longitud? Y la respuesta es que la que tiene mayor longitud es la izquierda, porque nace directamente de la aorta, mientras que la derecha nace del tronco brachiocefálico. Tenemos esta imagen de la aorta desde su porción abdominal. Fíjense cómo hacia allá atrás me da las intercostales posteriores. Después vemos hacia acá la arteria esofágica. Y aquí vemos cómo da las ramas para los bronquios, o sea, que se van con los bronquios. También para el otro lado da otras arterias bronquiales. ¿Ok? Entonces, aquí da ramas para los bronquios y esas arterias bronquiales van a ir con los bronquios y van a llegar al pulmón para también irrigar al pulmón. ¿Ok? Y aquí vemos la aorta abdominal, después de que atraviesa el hiato aórtico del diafragma. Aquí están las frénicas inferiores. Vemos al tronco celíaco, aquí coronario estomáquico, gástrica izquierda, arteria esplénica, arteria hepática común. Aquí las suprarrenales medias. Vemos esta en la mesentérica superior, las gonadales, las renales, la mesentérica inferior, hacia atrás las lumbares, y finalmente acá las ilíacas primitivas y la sacra media. Entonces ahí tenemos el esquema completo de la aorta. Hay que saber describir tanto sus porciones como sus ramas. Y con eso terminamos. Espero que les haya gustado. En el siguiente video hablaremos de los sistemas venosos. Un abrazo.